Bon dia, mentre que ve Mari Carmen o no. Bon dia, bon dia. Jo soc Sara i treballo en Acció Ecologista Agro. Porto les activitats de la Casa Penya i de la Colla Verda i tot això. I com sabeu, les activitats d'educació ambiental. Com sabeu, el conte d'avui forma part de les activitats que hem fet degut a la crisi del Covid i les hem hagut de traslladar a fer-les online. Aleshores, com que no volíem deixar-nos sense activitats, hem readaptat d'alguna manera. I el que està fent Mari Carmen és el que de vegades fa a la Casa Penya, però que ara ho fem online. Pronte ja podem tornar a la Casa Penya. Aleshores, vos conte per una banda, ¿vale? A partir d'ara, tots els diumenges se poden fer visites i a partir de la setmana que ve, el dimecres que ve, tenim un programa d'activitats que se diu Capvespres a la Casa Penya i consisteix en que fem activitats per la vesprada. En lloc de fer-les pel matí, com fa bon temps i està molt xulo l'hora que cau el sol, doncs aprofitem i fem aires activitats. La primera activitat serà este dimecres, serà una visita guiada, després tenim una altra que és per a escoltar les aus que viuen per la nit i no ixen per el dia. Un altre dia farem un taller de ioga, un altre dia un de ceràmica. Aleshores, l'únic inconvenient que hi ha és que hi ha poques places perquè hem de mantenir les distàncies i totes aquestes coses que ja sabeu. Per tant, si esteu interessades en alguna, escrigueu-nos al correu de visites de la Casa Penya. Bueno, pues le doy veu a Mari Carmen. Espera que ahora no sé qué sombrero ponerme. ¿Con este? No, que este se me cae. Espera. No, yo creo que este, normal. Este, así. ¿Vale? Perfecto. ¡Buenos días! Que salte todo el que se encuentre súper bien. Saltando, 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 saltando. Todo el que se encuentre bien. Oye, por ahí no veo gente que salte. A ver, ¿cómo saltáis? Oye, que no veo gente que salte. Saltar, saltar, saltar. Venga, arriba, arriba todos. A saltar, a saltar. Muy bien. Ay. Ya podéis parar de saltar. Ya veo que estáis bien. Muy bien. Pues me presento. Yo me llamo Cornalina, de nombre Garfusa, de apellido y Chuchichispas, de segundo apellido. Yo tengo un nombre y dos apellidos, como supongo que la mayoría de vosotros. Que levante un pie quien tenga un nombre y dos apellidos. A ver, ¿qué pies ve? Un nombre o dos nombres y dos apellidos. Ah, muy bien, veo pies. Muy bien, muy bien. Vale, podéis bajarlos, muy bien. Bueno, pues resulta que las protagonistas y los protagonistas de este cuento son muy especiales porque no solo tienen un nombre y dos apellidos, puede que tengan un nombre solamente, puede que tengan dos nombres, puede que tengan tres nombres, puede que tengan cuatro nombres, puede que tengan un apellido o dos o no tengan apellido, es un lío. ¿Queréis que os presente a los personajes de este cuento? Bueno, no es un cuento, ya os aviso, es una historia que yo misma he vivido, yo misma, ¿eh? Ah, y Sara también. Sara, voy a contar la historia que vivimos. Bueno, y seguimos viviendo. Bueno, os voy a presentar, ¿eh? A ver, os voy a presentar al más pequeñito de todos. ¿Lo veis? Es un pececito. Un pececito. ¿Lo veis? Se llama Samaruk. Tiene un nombre muy bonito, ¿verdad? Pero también le llaman Valencia Hispánica. Menudo nombre. ¿Sabéis por qué le llaman Valencia Hispánica? Porque resulta que es un pez muy especial que solamente le gusta vivir aquí, en Valencia, en España. Aquí solamente. Solamente aquí. Y entonces por eso de nombre le han puesto Valencia. Valencia Hispánica, pero nosotros le vamos a llamar Samaruk. Es tan pequeño que tiene unas orejas muy pequeñas, porque claro, es muy pequeño, entonces como tiene unas orejas muy pequeñas no se entera mucho de las cosas. Entonces, si le dices Ramón, él va a entender jamón. Y si le dices jamón, va a entender chaparrón. No es que esté sordo, es que es tan pequeño que casi no puede oír. Ale, Samaruk, descansa. Ahora os voy a presentar a otra que también le gusta solo vivir aquí.
En Valencia. No, esta no, me he confundido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro. Ah, es esta, es esta. Se parece, ¿eh? Es una tortuga. Solamente le gusta vivir aquí. En Valencia también, solamente. Y se llama tortuga de Marjal. O tortuga de Stan. O también se llama galápago de Europa. O también se llama, atención, a ver quién sabe decir este nombre. Emis orbicularis. Emis orbicularis. ¿A que no sabéis decir orbicularis? A ver, orbicularis. Pues así se llama. Yo la quiero más, es más bonita porque es muy pacífica, no le gusta nada pelearse, siempre está contenta y le encanta ayudar a amigos. ¿Sabéis a quién ayuda? Por ejemplo, ayuda a este. Este se llama Pechinot. Pechinot se llama. O también se llama Unio Mancus. ¿Y sabéis qué hace? Este suelta sus huevos y ¡ala! Suelta los huevos y se olvida de ellos. Y entonces viene la tortuga, coge los huevos con sus patitas, se los pega y se los lleva por ahí a otros sitios para que estén por todos los sitios y por todos los sitios nazcan pechinots. Por eso el pechinot quiere tanto la tortuga. Chin, 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 chin. A la tortuga majalera le vamos a llamar nosotros. Otro nombre más. A ver, ¿a quién os presento? ¿Queréis que os presente al mago de esta historia? ¡Tachán! El calamón, que también aquí le llamamos gal de cañar. Pero atención, que también le llaman porfirio, porfirio. ¿Sabéis decir porfirio? Porfirio. Porfirio es más fácil que orbicularis, ¿verdad? Porfirio, porfirio. Bueno, pues resulta que el calamón es muy intuitivo y está siempre atento para ver si hay algún peligro y avisar a todo el mundo, pero también tiene como si fuera que sabe predecir el futuro o algo así, todo el mundo le hace muchísimo caso. Y tiene un sonido, cuando quiere avisar a todo el mundo de que hay un peligro, veréis qué sonido hace. Primero hace como un bebé llorando, a ver si sabéis todos, así. A ver. Pero luego hace como si fuera alguien riendo. Primero. Y luego. No os oigo. A ver. A ver, pero es que, esperad, que no ha acabado. Y para acabar, hace como una trompeta o un pito roto. Algo así. Entonces, que él está por ahí y de pronto ve que hay un peligro y empieza. ¡Qué locura! Está loco. Pues este es el calamón. A ver, ¿qué más tengo? La focha moñuda. Tiene muy mal humor. La focha moñuda se le llaman también Foluca cristata. Y tiene muy mal humor. ¡Hala! La dejamos tranquila, que esta se enfada con facilidad. ¿A quién más os voy a presentar? Al ser más alucinante de todo este planeta, que vais a pensar que viene del espacio. Pues no, está aquí, en el agua, porque le encanta vivir en las gotas del agua de las acequias y de los lagos. Tiene un traje tan gordo, tan grande, que tiene que andar como a cámara lenta porque le pesa un montón y va muy a cámara lenta. Y tiene algo más especial todavía, no se ve a simple vista, para verlo hay que utilizar un microscopio. Menos mal que yo tengo este ojo que es microscópico. Esta oreja también es ultrasónica, entonces con los poderes de mi oreja y de mi ojo puedo verlo. Le he hecho una foto y os lo traigo aquí. ¿Estáis preparados para ver el ser más alucinante de este planeta? Veréis, a quien le alucine mucho que abra la boca así. ¿Vale? Voy allá, preparados, ¿eh? ¿Listas? Existe de verdad, se llama Macrobiotus. Solo tiene ese nombre, Macrobiotus, y vive dentro del agua.
si cogéis unas gotitas de agua de una acequia o de un lago, habrá 3 o 4 macrobiotus de estos. Alucinad. Mirad qué boca tiene. Mirad, le he hecho una foto a la boca para que la veáis. Mirad qué boca. Es alucinante. Macrobiotus con su boca. Van dando por ahí. Bueno, pues a mí macrobiotus y su boca me cae genial. ¿Qué come un macrobiotus? Pues coge, pone la boca esta en las algas y se chupa el jugo de las algas. Oye, hay gustos para todos. Los japoneses también comen algas. A ver, ¿quién más? Y ahora os voy a presentar a una que es una cotilla. Es la cotilla que tenemos por aquí. ¿A vosotros os gusta decir cotilleos secretos y cosas de esas? ¿Al oído? ¿Cotilleos? Bueno, pues resulta que este personaje se llama Thalictrum y es una planta, Thalictrum maritimum de apellido, y es una planta que solamente le gusta vivir aquí, en Valencia, solamente. Y aquí, en el Marjal de Almenara, tenemos 4000. Como no viaja porque no le gusta ir a ningún otro sitio, yo creo que es por eso por lo que es tan pero que tan cotilla. ¿Y sabéis qué hace? Como aquí en el Marjal de Almenara hay 4000 Thalictrum, se van pasando el chisme de una a otra, así, y así se enteran todas de todo lo que pasa. ¿Os imagináis que vosotros estéis en vuestro recreo y pasáis un cotilleo de uno a otro por los 4000 compañeros? Pues así hace, Thalictrum. Bien. Bueno, pues ya os he presentado a casi todos los... Me he dejado 2, que no os los voy a presentar porque, claro, si no el cuento no tiene emoción. Es, digamos, los personajes que le van a dar un poco de emoción al cuento. Que no es un cuento, que es una historia. Bien. Voy a empezar. Pues iba yo un día que tú no venías, Sara, iba yo sola, iba yo un día andando por el Marjal, cuando de pronto me entró mucho cansancio y me sé... ¿Qué? ¿Que hay gente que no sabe lo que es un marjal? A ver, repito. Iba yo paseando por el Marjal cuando de... ¿No sabéis lo que es un marjal algunos? Pero no pasa nada, yo os lo explico. Bien, que levante un pie quien sepa lo que es un bosque. Una playa. Un desierto, una montaña, un bosque, un río. Muy bien, ¿vale? Abajo pies, ¿vale? Pues esos son espacios de la naturaleza, ¿a que sí? Bueno, pues un marjal también es un espacio de la naturaleza que tenemos aquí en Valencia. Aquí ya está tan bonito aquí. Tenemos un montón de marjales, un montón. Y en este momento estamos al lado de uno que se llama el Marjal de Almenara. También es muy especial con el rollo del nombre, porque si yo parlo en valencià, tinc que dir la marchal, es chica. Pero si hablo en castellano tengo que decir el marjal, es chico. Como ahora estoy hablando en castellano, lo voy a nombrar por masculino. Espero no liarme. Bien, bueno, pues el marjal tiene partes. Por ejemplo, le encanta estar frente al mar. Si no está frente al mar, no quiere estar. Está frente al mar. Luego tiene como un saladar que es como un pequeño desierto. ¿Os imagináis estar en el desierto? Pues si venís al marjal, al lado en los marjales hay un desierto, a no ser que lo hayan quitado, porque a veces han puesto casas encima. Pero bueno, bien, hay un saladar. Y luego también no solo tiene un pequeño desierto, es que para colmo tiene un lago. ¿Os imagináis? Ir andando por el desierto y de pronto os encontréis un lago, pues eso pasa en los marjales. Y luego tiene una pradera inmensa y está lleno de animales y de plantas. Todos estos animales que os he presentado aquí, todos estos viven en el marjal de Almenara. Bueno, pues el caso es que iba yo andando por el marjal y si vais andando por ahí, estáis relajados y os sentáis, vais a ver y escuchar sonidos por todos los lados, pero cuando digo por todos los lados, es por todos los lados, dentro de la tierra. ¿Habéis escuchado alguna vez un sonido dentro de la tierra? Por el aire, por el lago, por todos los sitios se escuchan sonidos. Y si seguís relajados y concentrados, notaréis que empezáis a entender todo lo que dicen. Entendéis el lenguaje de las plantas y de los animales y es alucinante. Y si pasa eso,
es porque les caéis bien. Ahora me preguntaréis, ¿qué tengo que hacer para caerle bien a los animales y las plantas y que me dejen entender su lenguaje? ¿Tenéis curiosidad por saber eso? ¿Sí? Bien, pues yo os digo el secreto. Bueno, os voy a decir lo que no tenéis que hacer, ¿vale? No tenéis que ir a un marjal e ir gritando ¡Mamá, pásame el bocadillo! No, no se va gritando porque entonces se asusta a los animales y las plantas. Tampoco podéis ir andando como si fuerais un gigante con patazas, porque entonces podéis pisar una pequeña florecilla que está ahí, ¡ah, que me pisa! Y chafar la flor. No, si vais a un marjal tenéis que ir, igual, bueno, pero eso igual que si vais a la playa o si vais a un bosque, tenéis que ir con una bolsita o un bolsillo para meter toda vuestra basura, por ejemplo, que si el plástico del caramelo, que si el papel del bocadillo, que si el palito del chupachus, que si un pañuelo con mocos, que estoy constipado, todo eso, y luego os lo llevéis a vuestra casa, porque es que allí no gusta a nadie que esté todo lleno y dejéis vuestra basura. Bueno, pues si hacéis todo eso, os concentráis y os relajáis. Puede que los animales y las plantas os dejen entender su lenguaje. A mí me dejan. Total, que me he hecho amiga. Y voy por allí y lo entiendo todo. Y un día, era por la tarde, y entonces iba andando por el marjal de Almenara, pasando al lado de la casa Peña, que hay una acequia muy grande, y continuaba andando y andando hacia una charca muy grande que hay por ahí, y de pronto oigo el calamón, el sonido de peligro del calamón. ¿Que cómo era? Primero, un bebé llorando, luego alguien riendo. ¿Sabéis hacerlo? ¿Cómo llora un bebé? Y luego un pito roto. Algo así. Y yo digo, ¡oh, sorpresa! Que diga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, calamón? Voy donde estaba el calamón, me pongo allí y lo veo. Entre las cañas, súper, súper, súper triste. ¿Qué te pasa, calamón? Y me dice, creo que va a pasar algo muy malo. Algo muy malo está a punto de pasar. Claro, yo me asusté muchísimo porque se lo dice el calamón, que a veces predice el futuro porque es el mago del marjal. Pues claro, yo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo miraba para todos los lados y no veía que nada pasara. Y entonces me dice, pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que me equivoque y luego esté asustado todo el mundo. Y de pronto sale el Samaruk y dice, ¿que se va a casar el tío Facundo? Pero Samaruk, ¿qué tío Facundo ni nada? Que no asustes a todo el mundo. Y se mete en el agua y se va. Se va a casar el tío Facundo, se va a casar. De verdad. Y entonces allí que nos quedamos el calamón y yo, y de pronto, con esta oreja ultrasónica, oigo un sonido en el agua. Y entonces me dice el calamón, Macrobiotus nos habla. ¿Quién era Macrobiotus? A ver, Macrobiotus, ¿era este? ¿Era este Macrobiotus? No. Macrobiotus, ¿era este? No. ¿Macrobiotus es este? Sí. Cojo una gotita de agua y veo a Macrobiotus que dice, sí, nosotros también percibimos que algo raro va a pasar. Y se mete corriendo otra vez. Lo dejo otra vez las gotas de agua en la charca y entonces el calamón y yo nos quedamos así, con los ojos muy grandes y no veíamos nada. ¿Qué será? ¿Va a caer una tormenta con 1000 rayos? ¿O va a aparecer una serpiente de 300 cabezas? Pues no, no pasaba nada. Y seguimos andando y andando y de pronto nos encontramos a la focha moñuda enfadadísima que empieza. ¿Por qué le habéis dicho al Samaruk que se va a casar el tío Facundo? Ha despertado a todos mis polluelos y ahora tengo que volver a dormirlos. Aquí no vive ningún tío Facundo. Y se va gritando ella sola. Pero de verdad, de verdad. Así es que nos quedamos muy quietos. Era de noche total.
no se oía nada. Solamente se oía a los murciélagos que iban comiendo mosquitos, como todas las noches. Los mochuelos con su cantar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más se oye por la noche en el marjal? Ah, las ranas croando. ¡Croa, croa, croa! Ah, y también se oyen los sapos silbando. Bueno, y los grillos haciendo su sonido y ya está. Total, que venga a esperar, venga a esperar, venga a esperar. Nos dormimos los dos. Cuando nos despertamos por la mañana, hacía un sol y no había pasado nada de nada. Pero entonces oímos como un rumor de las talictrums que se estaban diciendo un secreto una a la otra. Calamón, Calamón, que están diciendo un secreto las talictrums. Vale, de las 4000 talictrums que hay en el marjal de Almenara, nos fuimos a la que hace la número 3017 y nos pusimos allí a esperar. Y esperamos así, con la oreja pegada. Y cuando llegó el rumor decía esto: a la tortuga marjalera la han atacado esta noche. Está llorando, metida dentro del caparazón y no quiere salir. A la tortuga marjalera la han atacado, pero ¿cómo es posible? Si es una tortuga de lo más pacífica y todo el mundo la quiere, porque además todo el mundo le hace muchísimos favores. ¿Dónde está la tortuga marjalera? ¿Dónde está? Y entonces los talictrums dijeron: está en la acequia al lado de la casa Peña. Allí que nos fuimos. Calamón y yo corriendo. Corre, Calamón. Calamón puede andar encima del agua, ¿sabéis? ¿Vosotros podéis andar encima del agua? ¿A que no? ¿A que eso es muy difícil? Pues Calamón iba andando encima del agua, corriendo, y yo iba corriendo por los caminos. Corre que te corre, corre que te corre. Y cuando llegamos, estaba el pechinón con la tortuga que estaba dentro de su caparazón y no quería salir. Estaba Macrobiotus limpiándole las algas que tenía por ahí pegadas, ¿vale? Y la focha, ¿quién te ha hecho esto? ¡Esto es increíble! No sé qué, súper enfadada. El Calamón dijo: por favor, vamos a tranquilizarnos un poco y vamos a ver si la dejamos que se le pase el susto y nos pueda contar qué es lo que le ha pasado. Así es que la pobre tortuga salió cuando ya se tranquilizó y dijo: estaba yo intentando buscar un sitio para que cuando saliera el sol me dieran los primeros rayos del sol, cuando de pronto ha venido una tortuga que me ha dicho que se llamaba Mapa y me ha atacado y me ha dicho que a partir de ese momento ella era la reina del lugar. ¡Guau, guau! Bueno, ¿para qué os cuento? ¿Quién creéis que se puso histérica? ¿La focha o Macrobiotus? ¿Quién se puso histérica? Que levante un pie quien piense que la focha y que levante un codo quien piense que Macrobiotus. ¿Quién tiene muy, muy, muy mal humor? A ver pies, a ver codos. La focha se puso histérica. ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído que viene aquí y nos va a mandar a todos? No sé qué. Bueno, como una loca, los 8 polluelos que tiene ahí. ¡Pía, pía, 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 pía! Sí. Menos mal que el Calamón intentó tranquilizarles a todos. A ver, por favor, vamos a tranquilizarnos. Vamos a ir a buscar a la tortuga Mapa a ver qué es lo que le pasa, ¿vale? Y a ver cuál es el problema. Así es que allá que nos vamos todos. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tortuga Mapa? Y entonces sale el talictrum y dice: está en la acequia de la turbera. Y allí que fuimos todos, todos, menos la tortuga, que se quedó con el pechinón y Macrobiotus para consolarla. Vamos todos allí, la focha enfadada, el Calamón enfadado, todos allí. Y entonces nos encontramos a la tortuga Mapa, que es esta. Miradla. ¿Qué es bonita? Pues nos la encontramos allí, claro. Cuando vio que éramos muchos los que íbamos, nos iba a pelear con todos. Y entonces se quedó así parada y la focha empezó: ¡pero tú, cómo te atreves! No sé qué. El Calamón tranquilizó a la focha y mientras el Calamón la tranquilizaba yo, hablé y le dije:
¿cómo te llamas, tortuga? Y me dijo, me llamo Tortuga Mapa o también me llamo Graptemis geográfica. Ah, qué nombre más bonito, le dije para tranquilizarla. ¿Qué nombre más bonito? ¿Estás bien? Le pregunté. Y entonces al preguntarle si estaba bien, se puso a llorar. Y venga que llorar, y venga que llorar. Así es que todos pasamos de estar enfadados con ella a intentar consolarle para ver qué es lo que le pasaba. ¿Pero qué te pasa, Tortuga Mapa? ¿Por qué lloras así? ¿Y por qué has atacado a la tortuga marjalera, que si es muy pacífica y nunca se pelea con nadie? Y entonces va y nos cuenta esta historia alucinante. Abrir bien las orejas. Es una historia que enfada un montón. Resulta que nos cuenta que ella hace muchos años estaba en su casa, allí, en su charco, en un sitio que se llama América. ¿Os acordáis cuando os conté un cuento de un sitio en el que yo estuve que era en América, que para llegar allí tienes que ir de muy lejos? Y entonces conocí a la tortuga que se llamaba Morrocoy. Bueno, pues en un sitio de América estaba ella allí, tranquila, muy lejos de aquí, cuando de pronto vinieron unos, la raptaron, se la llevaron en contra de su voluntad, la metieron en una caja de plástico con un montón de tortugas más y luego la pusieron en un barco, tuvo que viajar un montón de días hasta llegar aquí y después la pusieron en una tienda y allí para venderla. Y luego, claro, la compró una familia que se la regalaron a un niño. Y vale, sí, ella decía que la familia estaba muy bien porque el niño la quería mucho y todo eso, pero claro, es que no era su casa. Ella quería vivir allí con sus conocidos, con sus conocidas, con sus amigos, con su chaca, con sus cosas. Y no quería vivir aquí donde no conocía a nadie y todo eso. Y además, aquí nadie le gustaban las cosas que a ella le gustaban. Y a ella le gustaba pelear. Y cuando dijo esto, de pronto salió de entre las cañas esa otra tortuga. Mirad, la tortuga de Florida, que tiene unas manchitas rojas, que también se llama Trachemis scripta elegans. Imaginaos qué nombre tiene. Y entonces dice, sí, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo estaba allí muy lejos de aquí cuando de pronto vinieron, me raptaron, me metieron en una caja de plástico y cuando llegamos aquí me vendieron en una tienda. Y de pronto sale otra tortuga de Florida y dice, pues a mí me raptaron cuando yo era un huevo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Dice la focha moñuda. Como venga alguien a raptarme a mí, me lío a picotazos. Haya paz, dijo el Calamón. Vamos a ver, por favor. Entonces, estas tortugas dijeron que a ellas les encantaba pelear, les encantaba comer muchísimo, todo eso, y aquí parecía que comían menos y que encima no les gustaba pelear. Y de pronto se oye una vocecita que dice, es que a mí no me gusta pelear. ¿Sabéis quién era? La tortuga del marjal, que vino despacito y le dijo a la tortuga Mapa, a mí no me gusta pelear. Y entonces la tortuga Mapa le dijo, perdona, pero estaba recién llegada y tenía muchas ganas de pelearme con alguien porque a mí me encanta pelear, el boxeo, el taekwondo, el karate, el kung fu, el todo me gusta. Ya, pero es que a mí me asusta mucho. Pues perdóname, por favor. Ya sé lo que hay que hacer. Quedaros aquí, les dije a todos, que yo me encargo de solucionar este problema. Y entonces me fui corriendo a la Casa Peña, donde están todos chicos y chicas que saben un montón de cosas de todo lo que pasa en la marjal, ¿vale? En el marjal, de todo. Y entonces les conté este problema y les dije, pues resulta que es que os habéis enterado que están secuestrando tortugas muy lejos de aquí, las venden y claro, las pobres tortugas aquí no están en su sitio y no se encuentran bien. Y entonces me explicaron que ya sabían el problema ese, ¿vale? Y que era un problema muy gordo, porque las tortugas que vienen de fuera, de la selva, de los sitios así,
que no son como este sitio de aquí, pues tienen unas necesidades muy, muy diferentes a las de aquí y entonces, pues claro, se pelean, compiten por la comida, todo. Y yo dije, pero ¿por qué no se pueden llevar bien? Y entonces me explicaron, a ver, es que los animales no somos como las personas. Las personas, los humanos, todos somos iguales. Aunque unos sean negros, otros blancos, unos amarillos, otros rojos, unos verdes y otros azules, todos somos iguales. Necesitamos lo mismo, abrazarnos, necesitamos comer, necesitamos dormir, pero los animales no son iguales, aunque tengan el mismo aspecto, se parece. Una tortuga marjalera se parece a una tortuga mapa, que se parece a una tortuga de Florida. ¿Se parecen a que sí? Pues no necesitan lo mismo. Estas necesitan pelear mucho, ponen muchos huevos, se reproducen mucho y sin embargo la tortuga marjalera come poquito y no se reproduce tanto. Entonces, claro, cuando llegan a un sitio, las que vienen de lejos, lejos y se encuentran aquí que no tienen lo que ellas necesitan, se ponen muy tristes. Y las de aquí se ponen muy tristes porque de pronto tienen que hacer cosas que a ellas no les gustan. Por eso, ¿qué había que hacer? Había que pedir ayuda a los niños y las niñas. ¿A que os habéis quedado pasmados? ¿A que estáis pasmadas? Sin vuestra ayuda, este problema no se soluciona. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque resulta que a los niños y las niñas se les regalan mucho tortugas, mucho, y las tienen mucho en su casa. ¿Qué pasa? Que cuando de pronto dices, ay, la tortuga me da pena, pues la sueltas en algún sitio y al soltarla, pues ya estás provocando un problema. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que no rapten tortugas? No comprándolas. Si no las compras, nadie de nadie dice, oh, voy a raptar una tortuga para venderla y así me gano un dinerito. Nadie lo va a hacer porque dice, voy a raptar una tortuga y luego nadie me la compra, pues ¿para qué la rapto? Entonces, la solución es esta. Primero, no comprar tortugas para que nadie tenga que raptarlas. Y segundo, si ya la tenéis en casa, por nada del mundo dejéis que se escape o la liberéis en algún sitio, ¿vale? Entregadla en un sitio seguro, ¿vale? Tenéis que llamar a alguna asociación ecologista o algo así, o al ayuntamiento y decir, ¿dónde puedo entregar mi tortuga? Si es que no queréis tenerla en casa porque la veis triste o por lo que sea, ¿vale? Pero lo más importante, tenéis que cuidarla muchísimo, porque ya que está en vuestra casa, cuidarla, quererla, todo eso, pero por favor que no se os escape, ¿vale? Entonces, vale, eso es lo primero, había que pasar ese mensaje a todos los niños y todas las niñas de todos los sitios, ¿vale? Entonces, nos teníamos que convertir un poco en talictrums, ¿vale? Pasando el mensaje, no compréis tortugas, no compréis tortugas, no compréis tortugas, no compréis tortugas, así, para que todo el mundo se enterara, ¿vale? Pues eso fue una de las cosas que hicimos, ¿vale? Lo primero. Y lo segundo, hicimos una reunión con muchos amigos y muchas amigas y fuimos a buscar todas las tortugas que había de Florida, si nos encontrábamos alguna mapa, todas las íbamos a buscar, las íbamos a sacar del marjal y las llevamos a un sitio seguro donde les daban todas sus necesidades y las cuidaban bien, pero un sitio que no estuvieran así liberadas y a lo loco por ahí, ¿vale? Hicimos eso. Y ya está. Y así solucionamos el problema. ¿Sabéis qué pasó? Que al final las autoridades se dieron cuenta y han prohibido vender la tortuga. ¿Dónde está? Que no la encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tortuga de Florida? Han prohibido vender esta, la de las manchitas rojas, han prohibido venderla, por lo tanto ya nadie podrá secuestrarlas. Lo han prohibido. Y han dicho que quien tenga esta tortuga, que la cuide muy bien y tiene que decir, yo tengo esta tortuga, para que las autoridades lo sepan y entonces esté censada pues como un perro, ¿vale? Que vas al veterinario, le pones tus vacunas, todas tus cosas. Eso. Pero ¿qué pasa? Que como ya no se puede vender esta tortuga, pues entonces los que quieren ganar dinero con las tortugas va y ahora secuestran tortugas mapa.
Por eso es muy importante que, como si fuéramos talictrums, nos pasemos todos oreja a oreja este mensaje. No compréis tortugas, por favor, para que no secuestren más tortugas en ningún sitio. ¿Está claro? Todo el mundo que se haya enterado de esta historia, por favor, que levante los 2 pies. 2 pies arriba. Ah, muy bien, muy bien. 2 pies arriba. No veo tus pies. A ver, a ver. ¡Y! Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora los veo. Muy bien, muy bien. Vale, gracias, gracias. Pues eso, total. Muy bien, ahora veo pies. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Elisa. Ahí te he visto los pies. Muy bien a todos. Muy bien todas. Muy bien. Pues esta es la historia de cómo conseguimos que no secuestraran más tortugas mapa. No, de Florida. Y ahora, con este secreto, con este mensaje que nos vamos a pasar unos a otros, a todo el mundo, vamos a conseguir que tampoco secuestren tortugas mapa. Bueno, y como todas las historias, ¿cómo acabó? Pues con una fiesta de despedida, ¿eh? Hicimos una fiesta, el Calamón, la Focha que por fin tenía buen humor, que ella decía que esa historia era un desastre, no sé qué, ¿cómo vamos a traer aquí? Pero bueno, al final salió bien, Focha, no seas tan cascarrabias, las Talictrum, por supuesto, ¿quién más? Macrobiotus estaba también súper contento, ¿quién más? Los Pechinots, porque claro, ahora resulta que por fin su amiga, la tortuga marjalera, iba a poder estar tranquila y en paz. Hicimos una super fiesta y entonces la fiesta acabó. La tortuga mapa y la tortuga de Florida nos mandaron muchos besos, nos dieron las gracias, gracias, gracias. Y entonces esta historia acabó con la tortuga. A ver si la encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tortuga marjalera? Contándole al oído al Pechinot, le contó esto. Con mi oreja supersónica yo lo oí. Pechinot, Pechinot, te tengo que decir que ahora no solo tú pones huevos, yo también voy a poner 8 huevecitos. Chin, 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 chin. ¡Chimpón! Y cuento contado, cuento acabado. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad que este cuento sucedió de verdad, ¿eh? Es una historia que sucedió de verdad. Y tenéis que pasaros el mensaje, ¿eh? que hemos dicho. Besitos a todos, besitos a todas. Adiós, adiós. Me alegro muchísimo de haberos visto. Estáis guapísimos, estáis guapísimas. Adiós, 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 adiós.